¿Qué pasaría si lo que la historia clásica llama silencio fuera en realidad un asalto contra el poder más oscuro del universo? Imagina por un momento una tumba cerrada, la piedra encajada, y sin embargo, en ese hueco yacente algo se está moviendo. Lucas nos dice que Jesús entregó el Espíritu, Lucas 23:46, y en otro lugar Pedro escribe que fue y predicó a los espíritus encarcelados, 1 Pedro 3:18-19. ¿Hacia dónde fue ese espíritu y qué proclamó allí abajo? Hoy voy a mostrarte textos y detalles que muchas veces se pasan por alto y que, cuando se leen juntos, desvelan que entre la cruz y la resurrección hubo una acción deliberada y judicial que cambia la manera en que entendemos la victoria de Cristo. No es solamente una curiosidad teológica, es guerra, es restitución y es la reclamación de llaves que nadie más podía devolver. Quédate, porque si ahora mismo vives un sábado de espera, esto fue escrito para ti y para tu esperanza. Los primeros credos, reflejados en el credo de los apóstoles, hablaron de que Él descendió a los infiernos. No es mito, es memoria de la comunidad apostólica y patrística. ¿A dónde fue? ¿Qué hizo allí? Vamos a empezar en la última exhalación en la cruz y a caminar paso a paso hacia lo que sucedió después, porque lo que se cumplió en la oscuridad preparó la luz del tercer día. Entra conmigo en una narración que mezcla historia, exégesis y aplicación pastoral, porque la verdad que descubriremos no es solo información, es medicina para quienes esperan. Para entender el escenario, debemos primero recuperar palabras que la cultura moderna empañó. El término hebreo Seol y su equivalente griego Hades no son exactamente sinónimos de infierno eterno tal como lo imaginamos hoy. Para muchos judíos del Segundo Templo existía la imagen del seno de Abraham como lugar de consuelo para los justos, un espacio subterráneo donde las promesas de Dios se esperaban y donde los patriarcas aguardaban la consumación. Lucas 16 nos presenta una conversación entre un rico Epulón y Lázaro en la que se dibuja esa geografía interna de esperanzas y angustias, una geografía que, aunque sombría, no está vacía de vida ni de memoria. Imagina el olor a incienso rancio mezclado con la humedad de cuevas antiguas, el sonido apagado de voces que murmuraban historias de promesas no cumplidas, la sensación táctil de piedras frías y túnicas empapadas. Los judíos creían en tapas de realidad después de la muerte, y la idea de un paraíso donde los justos descansaban junto a los patriarcas contrastaba con imágenes de lugares más oscuros y judiciales, como el Tártaro que aparece en Judas, una cárcel para espíritus en rebeldía. Esa diversidad de imaginarios es importante porque cuando la Escritura habla de la descensión de Cristo, no está usando un único molde teológico, sino una tradición viva que combina consuelo y confrontación. Analizaremos Lucas, Génesis 6 en su eco sobre los Nefilim y otras alusiones, y veremos cómo los padres de la Iglesia como Ireneo, Atanasio y Agustín leyeron estas tramas como parte de la restitución cósmica. ¿Cómo sonaba este mundo subterráneo? Piensa en ecos de salmos recitados, en párpados que no se cierran totalmente porque la espera mantiene alerta, en un paladar que recuerda la sal de la tierra prometida. La escritura, la tradición y la imaginería convergen para presentar un Seol que es a la vez sala de espera y tribunal velado. La primera etapa de esa descida la podemos imaginar como un movimiento de consuelo. Jesús no entró para perderse, entró para hallar. Piensa en una puerta que rechina y se abre hacia un patio donde algunos esperan. Entra y hay rostros que reconocen promesas susurradas hace generaciones. Abraham, Isaac, Jacob, David, quizás incluso mujeres de fe como Sara y Ruth. La llegada de Cristo en esta escena no es un evento frío y administrativo, es un anuncio que calienta el aire. Visualiza la luz que se filtra a través de rendijas de piedra, el olor a tierra removida por manos que habían esperado por siglos, el murmullo de voces que repasan promesas. ¿Es ahora? ¿Ha llegado? ¿Se cumple por fin? En esa escena breve hay reacciones intensas. Un diálogo se establece y lo representamos aquí con voces que se cruzan, 10 y 12 intercambios que hacen palpitar la escena. Jesús dice: «He venido». Abraham responde: «¿Por fin?».
Jesús contesta, traigo la promesa. David pregunta, ¿es esto la restauración? Jesús afirma, he venido a buscar lo que estaba perdido. Isaac añade, nuestros cantos estaban listos para el día. Jesús replica, no para recordar, sino para cumplir. Sara susurra, ¿nuestros hijos verán? Jesús asegura, lo verán con ojos nuevos. Moisés, aunque ausente en cuerpo, es invocado en voz baja, la ley aguarda. Jesús señala, la ley encuentra su fin en misericordia. Ruth extiende la mano, ¿nos llevarás contigo? Jesús responde, tomaré a los míos y abriré la marcha. María de entre la muchedumbre exclama, hijos e hijas, adelante. Jesús cierra, la promesa ya no está en espera. Este intercambio no es literal histórico, sino una representación de la dinámica, encuentro, reconocimiento, proclamación y satisfacción cautelosa. En esos momentos se mezclaron emociones en el pecho de los que aguardaban, desde la incredulidad a lágrimas que tenían el sabor de la sal y la liberación. En la escena del Seol más judicial ocurre la confrontación con las fuerzas que detentaban dominio sobre la muerte. Aquí entramos en una zona más tensa de la narrativa y precisamos diálogo extenso, de 10 a 14 vueltas, para que la tensión se sienta y se resuelva. Imagina un atrio oscuro donde los acusadores ancestrales parecen reunir cargos, una mirada acusadora que ha seccionado la historia de la humanidad con frases como «te cuestionamos» y «retuvo el fruto». Jesús se planta en el umbral y los espíritus responden con voces que se entrelazan. ¿Por qué viene su mano? Él declara, no vengo como uno que se somete, vengo como juez que libera. ¿Con qué autoridad? Replican. Con la autoridad del Padre que me envió, responde. ¿Puedes revertir lo irreversible? Preguntan. Puedo, porque la muerte no es el fin del juramento, dice Jesús. ¿Y qué dices a los que nos obedecieron? Que su obediencia fue rota por la obediencia mía, contesta él. ¿Seremos vencidos? La victoria ya fue decretada, afirma Jesús. ¿Y nosotros? Quedaréis despojados de la potestad que tuvisteis sobre los que llamaron al Padre, proclama él. ¿Dónde está tu prueba? Insisten. La cruz y mi sangre son la prueba y la puerta, responde. ¿Qué haremos con los cautivos? Regresarán como libres y mostrarán que mi nombre es más fuerte, concluye Jesús. En esta secuencia, el lenguaje adquiere tono de tribunal y desfile, porque lo que allí se declaró tuvo efectos jurídicos. Aquí resuena 1 Pedro 3, 18, 19, y la imagen de proclamar a los espíritus encarcelados no como un mero discurso, sino como una proclamación que desata consecuencias. La lectura de 1 Pedro exige que atendamos a los matices. Pedro, en su brevedad, parece indicar una predicación que no apunta a convertir, sino a declarar el juicio cumplido. Vinculamos eso con pasajes de Efesios y Colosenses que hablan de que Cristo sometió las autoridades y potestades y las exhibió públicamente. La antigua imagen del triunfo romano, el desfile del victor, nos ayuda a entender la teatralidad de esta victoria. En la antigüedad, un general volvía de la campaña llevando a prisioneros para humillar a sus enemigos y demostrar su poder. Pablo usa esa misma imagen cuando habla de que Cristo llevó cautiva la cautividad. Visualiza entonces una procesión triunfal, no con laureles, sino con la restitución de nombres y promesas. Técnicamente, este proceso puede describirse en términos procesales accesibles. Hubo una declaración legal que anuló las prerrogativas adversas, una transferencia de títulos y una restauración de Estado. Si lo explicamos en términos procesales, es como si se hubiera emitido un edicto que revocase la sentencia que la muerte había colgado sobre la humanidad. Esa explicación técnica atraviesa 250 a 350 caracteres en la que se explica que la proclamación operó como un decreto jurídico que invalidó las prerrogativas de la muerte y afectó el orden espiritual que regía el cautiverio humano. Entre la descida y la subida se produce, por tanto, una precisión legal de naturaleza espiritual que cambia la situación de los fieles. La subida de Cristo no es un regreso vacuo, es un desfile de restitución.
Las cartas paulinas subrayan que Cristo resucitó y se sentó a la diestra y que puso todo bajo sus pies. Imagina ahora el movimiento inverso al que vimos antes. Los que estaban en espera emergen, no necesariamente con trompetas humanas, sino con la legitimidad restaurada en sus nombres. Efesios y Colosenses señalan que las derrotas fueron exhibidas públicamente y transformadas en trofeos de gracia. Hay una analogía con el triunfo romano, en la que los objetos de la victoria eran llevados en el desfile. En el desfile de Cristo, los trofeos son las almas liberadas, las promesas cumplidas, las llaves de la muerte recuperadas. Esto tiene repercusiones legales. En términos espirituales y jurídicos, el acto de llevar cautiva a la cautividad implica transferencia de autoridad y rescate. El texto del credo, que proclama que descendió a los infiernos, debe leerse junto con estos textos paulinianos para entender que la medida no fue pasiva, sino declarativa y efectiva. ¿Qué cambió? La jurisdicción de la muerte fue erosionada y la pertenencia de los fieles fue restaurada al lado del Padre. ¿Por qué 3 días? Aquí entra la tipología profética. Jonás estuvo en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, y Jesús mismo alude a ese signo. Oseas habla de un rescate del pasado, y la praxis judía de verificar la muerte, las prácticas funerarias y la espera de sabatales rituales configuran un tiempo simbólico que conecta con los patrones de la Escritura. El número 3 no es arbitrario. En símbolos bíblicos conecta muerte, juicio y nueva creación. Hay una lógica cronológica y simbólica que explica por qué la resurrección al tercer día no es un capricho narrativo, sino cumplimiento de tipos. Además, hay prácticas técnicas de la época que importan. La verificación de la muerte solía implicar exámenes físicos sencillos, reposo de ritmos y esperas rituales antes del entierro definitivo. En términos procesales, esos 3 días fueron suficientes para que la sociedad y la ley aceptaran el estado de la cosa, y sin embargo, esa misma estructura temporal permitió que la obra divina se completase en la penumbra sin ser destruida por la reacción inmediata. Este razonamiento técnico y teológico en conjunto sostiene la sincronía entre profecía y hecho histórico. En medio de estas explicaciones exegéticas, hago una pausa para dirigirme a ti y a la comunidad que nos acompaña. Si este asunto toca tu corazón, puede ser porque también vives un día de espera, un sábado que pesa. Compártenos en los comentarios una palabra que describa tu sábado actual, o empieza con «mi sábado». Un simple término puede convertirse en reparación para otro que lee, porque en esta comunidad aprendemos y oramos juntos. No subestimes la fuerza de la palabra. Tu testimonio, aunque pequeño, puede ser la chispa que recuerde a otro que la victoria de Cristo también atravesó silencios y volvió con llaves en la mano. Gracias por compartir. Ahora retomamos la narración para ver qué ocurrió exactamente cuando el Redentor entró en la oscuridad y cómo eso nos alcanza hoy. A medida que avanzamos hacia la aplicación pastoral, conviene traer a escena un protagonista contemporáneo que represente a muchas vidas. Llamémosle Mateo, un hombre que creció en una pequeña parroquia junto al río. Su infancia olía a pan recién horneado y libros de historias bíblicas. De joven estudió teología por vocación y por búsqueda de sentido, sintiéndose empujado por el recuerdo de una abuela que oraba con lágrimas y risas. A los 25 años, Mateo perdió a su esposa en un accidente. Y desde entonces su fe vivió un periodo de criba. Se convirtió en alguien que ora con manos agrietadas, que conoce los salmos de memoria, pero a veces no encuentra consuelo. Su formación académica le dio palabras, pero la pérdida le dio un vacío que no se llenaba con explicaciones. Hoy, años después, trabaja en proyectos de restauración de monumentos y usa esa paciencia física para ayudar a reconstruir vidas frágiles. Su historia es la de muchos que han pasado por la muerte inesperada de un ser amado y mantienen una espera que se parece al sábado bíblico. Mateo es el tipo de protagonista cuya historia nos permite conectar la antigua narración con la vida real. Infancia, formación, pérdida, presente.
Este backstory nos ocupa ahora en 3 o 4 párrafos y explica de dónde surge la sensibilidad pastoral y el anhelo de entender la obra de Cristo en la oscuridad. Está tejida de detalles sensoriales como el olor del aceite en manos de abuelas, la textura del papel de los libros antiguos, el sonido de una puerta que cruje en casas de pueblo y el gusto de un café tomado en soledad antes de ir a trabajar la mañana tras la pérdida. Su experiencia nos permite decir con claridad que la proclamación de Cristo en la oscuridad no es abstracción doctrinal, sino fuerza que alcanza heridas concretas. Necesitamos ahora 3 momentos de tensión que muestren la lucha interna y la decisión. Primero, el choque de incredulidad. Mateo encuentra la carta de su esposa y la abre con manos temblorosas. La letra parece contener una vida entera, y en ese silencio su fe se tambalea. La tensión sube hasta que recuerda una promesa leída en voz baja una noche de invierno. Segundo, la confrontación con la acusación. Voces del pasado le reprochan haber fallado, le dicen que la pérdida es castigo, que la promesa fue rota por su pecado. Ese momento lo lleva a una cueva interior donde el diálogo con Dios parece ausente. Tercero, la decisión de entrega. Después de mucho peso, acepta que la espera no es ausencia de Dios, sino campo de batalla. Cada uno de estos momentos ocupa cerca de 500 a 600 caracteres, y en ellos la memoria se abre, las lágrimas tienen sabor salado, la respiración se vuelve corta y la decisión se toma con firmeza. En la primera tensión, los recuerdos son visuales y táctiles. En la segunda, el oído capta señalamientos acusatorios, y en la tercera, el cuerpo siente alivio y un sabor de esperanza que parece dulce. Las implicaciones teológicas de todo esto no son solo eruditas, sino legales y existenciales. Si Cristo descendió, proclamó y levantó cautivos, entonces la muerte perdió jurisdicción sobre el que confía. Eso cambia cómo oramos por los muertos, cómo lloramos y esperamos, y cómo actuamos en la historia. La teología de la resurrección se vuelve práctica. Caminar en esperanza significa trabajar por la restitución de lo quebrantado, defender a los esclavizados, amar a quienes esperan. Padres de la Iglesia discutieron esto de forma extensa. Ireneo habló de la economía de la redención como restauración del orden creado. Atanasio enfatizó la encarnación como medio para nuestra deificación, y Agustín reflexionó sobre la ciudad de Dios que vence las ciudades humanas. Esta autoridad patrística refuerza que no estamos inventando lecturas modernas, sino retomando una tradición que vio en la descensión un aspecto central del triunfo. Técnicamente, para que el espectador entienda el proceso, describimos brevemente cómo las proclamaciones legales operan en la escritura y en la práctica. Primero, hay una declaración pública que afecta estatus. Segundo, esa declaración es ratificada por la autoridad del que la hace. Tercero, se produce una transferencia de derechos. En 250 a 350 caracteres, la proclamación de Cristo actuó como decreto público que anuló la pretensión de la muerte sobre los fieles y devolvió derechos de pertenencia a la comunidad de los redimidos. Estas palabras técnicas no despojan la escena de emoción, sino que le dan exactitud y verosimilitud. Llegamos al epílogo y a la aplicación pastoral concreta. En un mes, la comunidad que escucha a Mateo comienza a orar con una nueva cadencia. Las reuniones semanales se convierten en espacios donde se lee 1 Pedro y se pide por aquellos que esperan. Las oraciones son más valientes, y la presencia de la iglesia se nota en visitas, en comidas compartidas, en manos que arreglan techos y en conversaciones nocturnas que antes no existían. Ese primer mes es de ajuste, de práctica de esperanza, y se siente como si la gente aprendiera a respirar de nuevo. A los 3 meses hay testimonios inesperados. Un hijo que no hablaba retorna. Una reconciliación sucedió en un funeral. Un empleo que parecía perdido se abre como por misericordia. La comunidad registra cambios sutiles y la narrativa de la derrota empieza a transformarse en memoria de victoria. Estos 3 meses muestran que la proclamación de Cristo se traduce en vida cotidiana, menos temor, más disponibilidad, más actos de justicia. A los 6 meses, la metamorfosis es más visible. Proyectos comunitarios de ayuda a familias en duelo se consolidan. Las prácticas litúrgicas incorporan cantos que recuerdan la entrada de Cristo al Seol, y personas que estaban en sombras comienzan a contar su historia pública con voz firme.
Mateo, que llevaba años de amargura, testifica que su fe encontró reposo en la certeza de que alguien ya entró en su sábado y salió con llaves en la mano. La transformación en 6 meses no borra la cicatriz, pero la cambió de peso y dirección. Estas 3 escenas epilogales suman entre 2000 y 2500 caracteres y muestran una progresión temporal concreta para la audiencia. Mes 1 práctica, mes 3 evidencias, mes 6 consolidación. Antes de cerrar, reafirmo la aplicación directa para ti. Si vives un sábado, no lo veas como ausencia sin sentido. La Escritura y la tradición nos dicen que ese espacio puede ser el campo donde se libra la batalla decisiva. Ora con esa fe. Certeza. Recuerda que los apóstoles y los credos proclaman eventos que no son meras metáforas, sino hechos que sostienen nuestra esperanza. Toma una acción. Retoma la lectura de los textos citados, ora por aquellos que están en espera y comparte la historia con alguien que necesite escuchar que la victoria pasó por la oscuridad. Si este video te ha ayudado, suscríbete para recibir más narraciones que combinan exégesis y aplicación pastoral. Ayuda a que esta comunidad crezca porque en ella la espera se vuelve militancia. En conclusión, la historia sobre lo que Jesús hizo entre la cruz y la resurrección no es un silencio vacío, sino un acto de conquista y restitución. Él entró donde la desesperanza parecía triunfar y declaró que la muerte ya no tiene la última palabra. Si esto toca tu vida, recuerda que tu espera tiene un interlocutor efectivo y que la tradición cristiana, desde los apóstoles hasta los padres, siempre vio en esa descensión un motivo de júbilo. Cierra ahora por un momento los ojos y deja que esa imagen te atraviese. La piedra removida no es solo el fin de una tumba, es la señal de que alguien reclamó lo que era nuestro. Ora con esa certeza, comparte esta esperanza con otros y camina en la libertad que te fue prometida. Suscríbete, comparte y medita en las escrituras que citamos. Él venció, y su victoria te alcanza hoy.